Siempre es el gusto muy intenso el poder comunicarnos y abrir los espacios, amigas y amigos, para poder conversar de temas interesantes acorde a la realidad en la que vivimos. El próximo domingo estaremos todos asistiendo para ejercer nuestro derecho al voto, pero esto conlleva a bastante responsabilidad, conlleva a bastante criterio y a no sensacionalismo, sino más bien tener el conocimiento exacto de saber quiénes son los que estamos pensando en que pueden ser nuestros representantes. Hablar de este tema en comunicación política, hemos invitado en esta noche al magíster Gustavo Tuston, quien nos acompaña para poder conversar sobre este tema, conocer un poco las características de qué es lo que tiene que tener un candidato ideal, qué debemos de saber de esta persona, y todos los detalles es lo que vamos a abordar en esta oportunidad. Bienvenido, Gustavo, un gusto a los tiempos estar contigo. ¿Cómo estás? Claro que sí, muchísimas gracias, Keta, a los amigos que nos están observando, un saludo atento y estamos listos para poder iniciar con este bonito conversatorio. Dentro de aquello, Gustavo, empezando porque hay desinformación con el tema del boom de las redes sociales y todo este detalle digital, como que las cosas como que a veces se entienden o se malentienden. Y entender esto como ciudadanos, tanto Gustavo como quienes habla y el medio, tenemos nuestra responsabilidad de poder informar, de poder tratar de decirle esto al ciudadano y a la ciudadana para que tome una buena decisión. En esa perspectiva, Gustavo, desde tu perspectiva y conocimiento, ¿cuáles crees que son las principales características que debe tener un candidato ahora que estamos por acá en fiesta democrática? Bueno, primero debemos tomar en cuenta que nuestros políticos y nuestros gobernantes son el reflejo de la sociedad. Entonces, si tenemos políticos corruptos, si nos quejamos justamente de nuestros gobernantes, pero si como sociedad y comunidad individual no contribuimos a erradicar la corrupción desde nuestro alcance, no podemos exigir tampoco a nuestros políticos. Lamentablemente vemos todos los días gente que aprovecha la más mínima oportunidad para beneficiarse, gente que quiere ingresar a cargos públicos para obtener contratos por debajo de la mesa, gente que si le dan el vuelto de más en la tienda no le devuelve a la señora, eso también es corrupción. Gente que le dice a los niños que mientan, que si le vienen a cobrar una deuda que diga que no está. Desde ahí parte la corrupción. Es decir, en la casa, en la familia. En la sociedad, sí. Recordemos que la familia es la célula de la sociedad y actualmente las familias están descomponiéndose, amiga Ketita. Tal vez Juan, Ketita, mi persona y pocos de los que nos están oyendo que tienen más de 40 años, somos la última generación que crecimos con papá y mamá en el hogar. Lamentablemente las nuevas generaciones ya no están teniendo el privilegio de crecer con papá y mamá en el hogar. Entonces ese vacío también provoca esa desintegración, ese resquebrajamiento desde la misma familia, y eso repercute en la sociedad. Por eso es que ahora es más grave. Siempre ha habido corrupción, pero si no se tiene en el hogar a padre y madre como un modelo, como un ejemplo a seguir, pues eso repercute en la edad adulta. Yo creo que en el caso suyo, Ketita, en mi caso también, nuestros padres nos enseñaron el valor de la honradez. Eso se aprende desde casa y se enseña con el ejemplo. Pero si desde nuestra familia mismo, como repetimos, tenemos hogares descompuestos, entonces esos nuevos seres están creciendo con otros modelos de comportamiento. El día de ayer nomás conversaba con una señora preocupada que me decía que el presidente del grado o curso del hijo había mencionado, claro, un tanto en serio, un tanto de broma, que quiere ser como Nicolás Maduro, porque es el mandamás y el que tiene todo el poder y todo el dinero. Entonces estamos teniendo ese tipo de modelos que en el cerebro del nuevo ser va cayendo en una confusión, no tiene un nivel de discernimiento entre el bien y el mal. Entonces, desde ahí se origina. Si es que nosotros como personas actuamos correctamente, inspiramos a nuestra familia para que actúe correctamente, más adelante ese ejemplo se va a contagiar a toda la comunidad, a la ciudad, a la provincia, al país y tal vez al mundo. Pero obviamente esto no es sencillo
esto va a tomar décadas y hasta generaciones para que ocurra, pero el primer paso es despertar la conciencia aquí, ahora, y empezar por uno mismo. Exactamente, algo que me ha dejado pensando, Gustavo, es el tema de que sí, a veces tenemos la tendencia en casa de decir, si viene alguien, dile que no estoy. Ya les estamos enseñando en casa a mentir. Si vienen a cobrar una deuda, dile que no tengo. Ya le estamos enseñando a no pagar. Y cositas como estas se van a ir repitiendo y van a quedar marcadas en la mente de ese pequeño, de esa pequeña o de ese adolescente que también está en casa. Pero en todo caso, partimos de esto desde la familia. Así que yo pienso que una parte bastante interesante a analizar es ver en los candidatos su vínculo familiar también, como está, a mi criterio. Pero dentro de aquello, ¿cuáles serían esas principales características que debería tener una persona que toma la decisión de decir, sí, yo quiero ser candidato para tal o cual dignidad? Y bueno, y para la ciudadanía que está pensando, porque es una minoría el que emite un voto razonado, que la gente razona el voto es lento, difícil y costoso, que otorgue la persona el voto de manera emocional es fácil, rápido y económico. Entonces, por eso las campañas políticas se centran en despertar emociones, emociones naturales que tenemos todos los seres humanos. Se basan en la esperanza, en la ira, en el miedo. Entonces, esos son sentimientos movilizadores. Muchas de las veces no gana el candidato A porque la gente vota para que pierda y resulta favorecido el candidato B, si me hago entender. Entonces, eso, imagínense ustedes, no hay un raciocinio, sino es un voto de ira, un voto de castigo. De emoción. De emoción. De emociones, interesante, ¿no? Entonces, dentro de aquello también, ¿cómo puede un ciudadano identificar si un candidato realmente cumple con estas características? A la ciudadanía, las siguientes recomendaciones. El candidato ideal, no sé si estarán participando, podríamos hablar mucho de aquello, pero para la gente que lo tome en cuenta, se requiere dos condiciones básicas. La formación, tanto académica como experimental, para el cargo al que está postulando, y la ética y los valores. Porque podemos tener un candidato que tenga una muy buena formación, tenga título de tercer nivel, tenga maestrías, especialidades, pero si no tiene el valor de la honradez, de poco o nada sirve. Y por el contrario, podemos tener una persona con la mejor voluntad del mundo, con el valor de la honradez incluso, pero si no tiene la preparación académica y experimental, pues tampoco está completo. Por eso es que debemos tomar en cuenta las dos cosas, la preparación y el valor de la honestidad. Cuando unimos las dos cosas, pues tenemos al candidato ideal. Claro que en el Ecuador exigir eso es bastante complicado, pero si nos ponemos a escarbar un poquito, sí vamos a tener. Yo creo que del 100%, al menos un 5% de los políticos, porque no todos son corruptos, salen en primera plana quienes hacen escándalos de corrupción, pero hay gente que hace un trabajo silencioso, que uno piensa que no existe, pero sí están ahí. Y justamente esa gente es la que marca la diferencia. Hemos hablado de que tienen que tener el conocimiento, la experiencia, ser honestos. Algo más que podrían tomar en cuenta la ciudadanía el momento, y que no se tiene que dar el voto por emoción, sino más bien por la razón, dejarse llevar por la razón. En este mundo, Gustavo, que está tan fácil todo, está digitalizado todo, la rapidez es lo que prima. ¿Cómo podemos orientar a la ciudadanía a que haga eso? Como el ABC, entonces, para ver en ella o él la persona ideal para ejercer tal cargo o para poder dar nosotros nuestro voto con toda la confianza. Como el famoso libreto que te dicen ABC, las instrucciones, para orientar a la gente. Bueno, las características más detalladas del político ideal, primero es una persona que tenga una hoja de vida limpia, que tenga transparencia, que sea una persona empática, que sepa escuchar a la gente, que tenga la cualidad de la autocrítica, porque hay muchas personas que se les sube el ego y no aceptan sugerencias, no aceptan que han cometido errores. Todos los seres humanos cometemos errores y el político también va a cometer errores y tiene que saber reconocer para poder rectificar.
Otra cuestión muy importante es el hecho de que antes de ser candidato haya servido a su comunidad de manera desinteresada. Esto es muy importante. Hay gente que dice, caramba, que quiere dar lo mejor de sí, pero antes de ser candidato, ¿cómo fue? Ahí valdría mucho la pena, si hay la posibilidad de conocer qué acciones de voluntariado ha hecho antes. Por lo general, la gente en estos tiempos no quiere hacer nada sin que haya una remuneración a cambio, cuando sí podemos dar lo mejor de sí de manera desinteresada. Por ejemplo, aquel padre, madre de familia que hace el sacrificio, yo diría, de asumir la directiva del grado de la escuela, lo hace entregando su tiempo y hay que hacerlo bien. Incluso recibe críticas. Pero una persona que quiere ser candidato, que está en discurso diciendo que quiere dar lo mejor de sí, ¿cómo puede probar aquello si nunca ha ejercido una labor de liderazgo en su barrio, de voluntariado desinteresado? Así se prueba, porque muchas de las veces, lamentablemente, los políticos lo que ingresan es con la aspiración de solucionar sus problemas económicos, no con un verdadero afán de servicio, porque, dicho sea de paso, no todos también nacemos con esa convicción innata de estar en un cargo de representación. De 100 personas, unas 2 tendrán esas nociones naturales y eso se identifica desde la infancia. Usted, Juan, que están aquí, tal vez los amigos oyentes que nos están observando, en su niñez sí han de haber conocido a alguien que, por ejemplo, está un niño llorando por alguna circunstancia y se acerca una persona como un ángel con un carisma y le dice: no llores, toma, juega con esto, te presto mi pelota. Como que cede. Esa persona ya podría estar en observación de que puede ser en el futuro un buen candidato a gobernante, porque está entregando de manera desinteresada lo mejor de sí. Pero aquí en el Ecuador es terrible, porque más bien aquellas personas que en el curso eran los más sabidos, los más farsantes, que se robaban los lápices, los esferos de los compañeros, esos que copiaban en los exámenes, esos luego de los años, de las décadas, asoman como candidatos, porque fueron unas personas desordenadas que se gastaron el dinero y piensan y ven en la política una manera fácil y rápida de solucionar sus problemas. Y eso es terrible para la suerte de nuestros pueblos, porque la gente confía en las palabras, en el plan, en la oferta, pero terminan siendo engañados, porque la persona ya es así, ha sido así desde antes. Ok, interesante el conversatorio que mantenemos en este momento. La idea, como les habíamos mencionado, amigas y amigos, es entrar en una conciencia, en una responsabilidad al momento de acercarnos a ejercer nuestro derecho al voto. Sí, realmente a veces nos dejamos llevar por muchas situaciones y al rato o a la vuelta de la esquina se ha dado, Gustavo, el tema de que ha dicho: ay, yo voté por esa persona y cómo me arrepiento de haber votado por esa persona. Es que el pueblo muchas de las veces es víctima, es engañado el pueblo. Esto yo lo explico de la siguiente manera para que sea plenamente comprensible para toda la gente. Muchas de las veces los políticos adoptan el papel, digamos, para entendernos, como si fuera un novio que quiere enamorarle a su pareja. Tradicionalmente... Le quiere conquistar. Es que tiene que conquistar su voto. Entonces, ¿qué es lo que tradicionalmente se hace para ir a una cita con la persona a que está pretendiendo? Pues nos ponemos la mejor cara, el mejor look, un perfume, le lleva a la pareja a comer en un restaurante caro, luego a una discoteca que sea popular, pide un licor fino, y está ahí en San Valentín, caramba, le manda los regalos. Un oso de peluche grandote, un ramo de flores en el cumpleaños. Y ya cuando le enamora, ahí viene la triste realidad, que resulta que ha sido chiro, ha tenido deudas, ha tenido hijos por aquí, por acá, por allá. Eso pasa muchas de las veces en las campañas políticas, que venden una imagen falsa, una imagen construida, y eso es el lado antiético de la consultoría política. Lamentablemente hay profesionales de todo que yo considero que es un pecado darle un servicio de asesoría comunicacional a una persona que se conoce que tiene malas intenciones, que es codiciosa, que tiene corrupción en su hoja de vida. Pero claro,
hay quienes tienen esos malos antecedentes, pero también tienen los recursos económicos para contratar a un profesional. Y claro, como hay en todas las ramas, hay profesionales que actúan con ética, otros llevados por la necesidad, pues por el pago que van a obtener, pues le asesoran y le dan construyendo una imagen que solo es apariencia. Y claro, se presenta una maravilla. Y maquillado, todo maquillado. Y por eso es que en campaña asoman, ¿no? Sonrientes, le abrazan a la gente. Y ya cuando ganan, pues sí, van a polarizar los automóviles, se cambian de teléfono, ya no contestan y muchas de las veces ya ni nos conocen cuando nos ven por la calle. Es algo interesante lo que acaba de mencionar Gustavo Tustón y creo que debemos de tomar en cuenta como ciudadanos y como ciudadanas cuando estamos mirando el hecho de que una persona se acerca a pedirnos el voto, analizar todos estos puntos con todo el respeto que se merece todas las personas, Gustavo, y analizar estos puntos. Pero en esto, ¿cuál es tu criterio cuando, por ejemplo, mientras tú hablas, está viniendo a la mente que, por ejemplo, en las elecciones que se vienen, se tiene procesos penales de varios de los candidatos que incluso se están reeligiendo y todo lo demás, y que se amparan y que la Constitución, el Código de la Democracia les ampara para que el proceso quede en pausa, archivadito un ratito hasta que se den las elecciones, y si gana tiene los 4 años para estar tranquilo, que no pasa nada. ¿Qué decir de esto? Políticamente tú con todo este conocimiento, ¿cuál es tu lectura al respecto? Bueno, ahí ya pasamos a un lado más profundo, que es la decadencia en la que estamos viviendo. Amigos, en nuestra época actual la palabra política se ha desdibujado y política es prácticamente casi el sinónimo de corrupción, pero nunca debemos dejar de recordar el origen de la palabra política, que es una ciencia y un arte que contribuye a la solución de los problemas. El ser humano, Ketita y amigos, el ser humano es por naturaleza agresivo. Eso es desde nuestra condición de mamíferos. Nuestro cuerpo es cuerpo animal y tenemos emociones, tenemos comportamientos instintivos. Bueno, ahí le voy a explicar, espero ser lo suficientemente claro. Esto aprendemos también en el estudio filosófico, soy estudiante de filosofía. El ser humano posee 2 naturalezas. Una naturaleza inferior, que todos tenemos, y no tiene nada de malo, eso es nuestra naturaleza inferior, nuestra naturaleza animal. Tenemos la parte física, energética, emocional, mente concreta. Esos 4 elementos conforman la naturaleza inferior. Por eso es que reaccionamos y nos ponemos furibundos. Eso es algo natural. En la naturaleza inferior, una vez más. Pero controlar la ira, controlar las emociones, hacer lo correcto a pesar de las circunstancias, eso está en la naturaleza superior. Y solo podemos hacerlo los seres humanos. El animalito, él solo actúa por instinto, ataca cuando tiene hambre, cuando se defiende. No lo hace con un nivel de maldad y tampoco no tiene ese nivel de conciencia para perdonar a un enemigo. El ser humano sí puede hacerlo, pero claro, eso no es algo sencillo, no es algo que le viene fácil, sino es a través de un proceso para poder despertar su conciencia. A ver, ya les hablé de la naturaleza inferior, ahora les hablo rápidamente de la naturaleza superior. En la naturaleza superior está la mente pura, la intuición y la fuerza de voluntad. Entre los 3 se arma una trilogía que se forma el espíritu de la persona. Y una vez más, aquello, lo más elevado que tiene el ser humano es difícil, requiere esfuerzo, requiere sacrificio, pero hacia ello estamos llamados. Es decir, que ya que estamos hablando de la decadencia política, ¿cuáles consideras entonces que son las principales causas de esta situación en nuestro país? Cuando, por ejemplo, tenemos datos como estos, ¿no? Que hay personas que están de candidatos y candidatas que tienen antecedentes y que son amparados. Lo que pasa es que hemos llegado a este nivel de decadencia por la multiplicidad de malos ejemplos que tenemos. Todos hemos de haber conocido a un político que entró con lo que tenía puesto prácticamente y caminando en sus propios pies, pero salió con buenos autos, evidentemente con mucho más dinero que corresponde al sueldo,
Entonces la gente ve este mal ejemplo y lamentablemente vivimos en una sociedad que prioriza demasiado el tener en lugar del ser. Tener con dignidad, con honradez es legítimo, pero vivir en un modelo de éxito basado en el tener, no importa los medios, eso es lo que nos ha llevado a la decadencia en la que estamos. Darle demasiada importancia a los bienes económicos, que son importantes, no voy a decir lo contrario. Nosotros trabajamos para vivir, pero cuando hay una codicia desmedida y una valoración social solamente al que más tiene, en lugar de quién es el más honrado, nosotros valoramos mucho al que tiene más dinero. Pero cuando nos preguntamos o cuando pensamos en respetar y considerar, en premiarle a una persona que actúa de manera honesta, que se ha sacrificado, que da lo mejor de sí, esas personas más bien pasan invisibilizadas, como que no existieran. Y claro, el escándalo, la corrupción, eso sí está todos los días en las noticias y en las primeras planas de los periódicos, porque es noticia. Pero las cosas positivas, poco o nada se pueden visibilizar. Entonces estamos llenos de malos ejemplos y modelos de éxito basados en el tener a toda costa. Eso ha contribuido a la decadencia que estamos viviendo. Es Gustavo Tostón con nosotros conversando sobre la cultura política en tiempos que se avecinan en nuestro país, donde tenemos la responsabilidad de elegir. Ahora, en este punto, estimado Gustavo, hablabas de que debemos tener el dominio propio para poder equilibrar todo lo que nos has explicado. ¿El candidato ideal debe tener dominio propio entonces para no estar en esto de que ahora es una cara y mañana es otra cara? Algo así para seguir en la conversación. Claro que sí. Bueno, ahí voy a parafrasear lo que menciona un filósofo chino de nombre Confucio. Él decía que si una persona no puede gobernarse a sí mismo, ¿cómo puede pretender gobernar a un conglomerado humano? Y es así. Usted, Ketita, que le gusta leer la Biblia, también hay un pasaje que dice, es más fácil gobernar 1000 naciones, 1000 pueblos, que dominarse a uno mismo, gobernarse a uno mismo. Es la pura verdad. Y obviamente un candidato o un aspirante un candidato gobernante, que está aspirando a ser gobernante, pues primero debería aprender eso. Porque cumplir una función de ese nivel requiere mucha responsabilidad y esa persona debería ser un ejemplo a seguir, una inspiración para su pueblo, un líder innato que dé ánimo a la población, que en los momentos de crisis pues pueda con sus palabras motivar, darle esa fe y practicarlo día a día con su ejemplo. Y no solamente en la época de campaña política, sino desde mucho antes. Hacer de su vida misma un ejemplo de templanza, de autoconocimiento, de autogobierno, buscando los valores de la justicia, la verdad, el honor, la lealtad. Valores y virtudes que se están perdiendo, ya casi no se los menciona siquiera. En este contexto también, Gustavo, ¿cuál es tu criterio, tu lectura en el tema de que igual en las nuevas, en esta fiesta electoral, se dice que más del 29% de los candidatos están ya dentro de la parte joven y es decir, que de aquí en adelante las nuevas generaciones igual van a seguir siendo jóvenes quienes van a entrar a buscar un cargo público o ser algún político. En esto ¿será importante entonces primero la familia que mencionaste y segundo la educación en las escuelas, en los colegios? Cuando, recuerdo yo, nos enseñaban ética, hablabas tú también de la ética, de la moral, donde la cívica, por ejemplo, donde podamos nosotros reforzar, donde nos enseñen o donde los maestros enseñen a la nueva generación a formar y quizás de ahí salgan los nuevos políticos con nuevo criterio. Sí, incluso yo creo que sería muy necesario una asignatura básica de ciencias políticas para entender algunos conceptos y preceptos de la verdadera función. Y no sería pero suficiente. Sí es un complemento, pero aparte de aquello, la sociedad, si es que se comportara de manera correcta, eso va a ser más importante aún.
¿Cuál es la mejor manera de educar, de enseñar? Es a través del ejemplo, una vez más. Si en casa se actúa de manera correcta, se paga a tiempo las deudas, no se utilizan las mentiras para salir de un apuro, pues eso va a tener una contundencia. Y si se lo complementa con una asignatura o varias asignaturas en escuelas y colegios, pues qué mejor. Lamentablemente la educación también se ha vuelto utilitaria solamente en función de lo monetario. Es decir, se revisa la malla curricular y si la sociología, la filosofía, la lógica, la ética, la realidad nacional no están alineadas en función a un futuro posible bienestar económico, pues se le quita de la malla curricular. Básicamente y lamentablemente nuestra educación tiene un modelo que nos forma para ser buenos empleados. Ni siquiera nos enseñan a tener un pensamiento crítico, menos aún nos van a enseñar principios, preceptos filosóficos, porque la filosofía no da dinero. La filosofía pero es sumamente importante porque nos da una orientación, nos da un modelo ideal para seguir, y esto contribuirá al mejoramiento de nuestras vidas, de nuestra sociedad y del mundo también. Es algo sumamente importante que se ha perdido. ¿Qué acciones concretas quizás podrías mencionar para que los ciudadanos podamos contribuir a una regeneración de la política y empezar a querer salir de esta crisis política que se vive, Gustavo? Despertar la conciencia sabiendo que la ética empieza en tener una coherencia entre lo que se piensa, se dice y se hace. Tres cosas. Coherencia entre lo que se piensa, se dice, se hace. Hay que empezarlo por uno mismo. Ese es el consejo clave, porque si no participamos nosotros, tampoco deberíamos tener derecho a quejarnos. Podemos exigir, sí, pero cuando nosotros también somos un ejemplo en cualquiera de los lugares donde nos encontremos, desde el más humilde obrero, si cumple su trabajo con excelencia, pues tiene el derecho de exigir a sus autoridades que cumplan su trabajo con excelencia. Y así se conforma la sociedad, porque todos somos necesarios. Desde la persona que hace la limpieza, es una persona que está contribuyendo. Si hace un trabajo con excelencia, pues está cumpliendo su rol con dignidad. Y en todos los ámbitos deberíamos ser así. Hablando también de nuestra actividad como periodistas, como comunicadores, ¿qué rol crees tú que los medios de comunicación, en este caso, en la percepción política, se debería de fomentar, de dar también ese paso para poder poner el granito de arena, tomando en consideración que se tiene la plataforma, que se tiene el medio para tener esta cultura política, Gustavo? Pues cumplir el trabajo como nos enseña el periodismo, un trabajo tendiente al equilibrio, tendiente a la imparcialidad, que no es posible al 100%, pero la imparcialidad, aunque no es posible al 100%, es un ideal al que no debemos renunciar. Al hacer lo correcto a pesar de nuestras circunstancias, no dejarnos llevar por esos sentimientos, porque también nosotros somos seres humanos y de pronto alguien nos cae bien, alguien nos cae mal y nuestras decisiones es en función de aquello. Hay que ser equilibrado en todo, darle el micrófono a la persona más humilde que pueda expresar su realidad, y del mismo modo a la autoridad, ser ese puente que una a los dos elementos que componen la sociedad, a la autoridad y a la sociedad. Un intermediario para la solución de los problemas cotidianos. Un trabajo comunitario vendría a ser, y también, como no, el trabajo educativo. La radio empezó con 3 objetivos básicos, que eran informar, educar y entretener. Lamentablemente, muchos medios de comunicación solo propician el entretener porque es más rentable, y se han olvidado de la parte educativa, de la formativa. Tiene que haber ese equilibrio entre todos los elementos. Cuando se prioriza solo, una vez más, la parte monetaria, ahí es donde hay ese desfase. Tenemos que ser equilibrados. Los medios de comunicación pueden aportar, sí,
como en espacios como estos, que propenden a la formación del pueblo. No importa el rating, porque en las épocas actuales también mucho priorizamos los me gustas, los compartidos, está correcto. Pero también puede haber un espacio, aunque sea que no tengan muchos likes, muchos compartidos, estos espacios que son de reflexión, de raciocinio, no tienen el mismo rating que si presento un espectáculo con artistas lindas, con trajes llamativos. No va a tener el mismo nivel de rating, pero se debería propiciar las dos cosas. La parte entretenida, que está también, es parte de la vida también, no vamos a decir que no, que es incorrecto, pero también motivar espacios de educación que no tienen el mismo nivel de rating, una vez más, pero que son necesarios también y que van a llegar a un porcentaje minoritario de personas quizás, pero por eso se empieza y de a poco se va propagando y se va ampliando estos mensajes y este contenido. Y hablando del tema de la información y de todo este detalle, con esto de la desinformación también que se ha generado con el tema digital, ¿qué papel juegan las encuestas? Porque ahora se ve encuestas por todo lado, Gustavo. Hace una persona, otra persona, hace un medio, otro medio. Pero, ¿cuál es el papel que juegan las encuestas en la formación de una opinión pública? A ver, las encuestas son una herramienta que nos permite conocer una aproximación a la verdad, porque se manejan cifras, siempre y cuando estas encuestas estén realizadas con rigor metodológico. Hay encuestas que circulan por WhatsApp, yo no los doy por válidas, porque no he podido revisar la ficha técnica de esa encuesta. Una encuesta, para que esté bien realizada, tiene que ser en territorio y tener por lo menos el 5% de la población de ese territorio. El 5%. Puede hacer el cálculo. Si hay 100.000 habitantes en Pastaza, el 5% es 5.000. Es 5.000. Entonces, 5.000 personas tendrían que haber sido encuestadas en diferentes estratos, en diferentes edades, condición social, y con preguntas adecuadas, porque también hay muchas personas que no dicen la verdad cuando le tienen al encuestador al frente, aunque sea que no le conozca. La gente tiene un poquito ya en este tiempo de desconfianza y le dicen al encuestador más o menos lo que imaginan que ellos quieren escuchar. Que quieren escuchar. Pero cuando se hace con técnica, con rigor metodológico, hay maneras de poder escarbar y sacarle el pensamiento real de la persona. Estas encuestas que hemos visto que tal medio de comunicación dice, presenta, ¿no? Ponga un like o ponga un emoticón, es una visión parcializada. Porque al menos en ciudades como la nuestra, que Tito, usted sabe perfectamente cómo se manejan las cosas, cuando sale una encuesta de estas, mandan a los grupos de WhatsApp a los seguidores para que apoyen dando un like, un me gusta. Entonces es una visión muy segmentada y muy parcializada. No representa la realidad total. Representa una visión, sí, pero sesgada. No es completa. No tiene una validez dentro de consultoría política, al menos, porque no tiene metodología. Entonces, para que esto sea como un poco más creíble, se necesita ser técnico específicamente. Por supuesto. ¿Y has visto acá en Pastaza que quizás se haya hecho una encuesta técnica? No conozco de primera mano. Escuché al director ejecutivo de Sedatos que se había realizado una encuesta. Esa es una firma que yo considero que es una de las más serias, pero aquí también viene otra situación. Las encuestas se han venido desdibujando desde su principio, que es hacer un diagnóstico. Las encuestas no fueron hechas para predecir el futuro, eso también es otro detalle. Muchos dicen las encuestas se equivocan. No se equivocan cuando tienen un rigor metodológico, pero esa encuesta refleja la realidad del momento en que se hace la encuesta. Y justamente es para cambiar esa realidad que se hace la encuesta. Esto yo lo explico de la siguiente manera. Es como hacernos un examen de sangre. Entonces resulta que en el examen de sangre sale que estoy con la glucosa alta. Eso es una encuesta, refleja la realidad de ese momento, pero yo tengo que trabajar en cambiar en esa realidad, pues me voy a poner a comer sano para que baje ese nivel de glucosa. Del mismo modo, la encuesta refleja una realidad del momento y yo como consultor político tengo que trabajar con una estrategia para que cambie esa realidad. Y por eso es que el día de las elecciones puede cambiar esa encuesta y da la falsa percepción de que las encuestas se equivocan. No se equivocan. Ahora lo que sí ocurre, y se han desprestigiado las encuestas, porque lamentablemente muchas firmas hacen dos encuestas. Una encuesta para publicarlos en los medios de comunicación, una encuesta maquillada,
donde siempre... Manipulado. Manipulada, donde siempre el candidato que paga aparece en segundo lugar, para que al que aparezca en primer lugar le ataquen más, y en segundo lugar, pues vaya creciendo. Y otra carpeta con la encuesta real, con los datos 100% fidedignos, que va en sobresellado y solo le entregan al que paga la encuesta. Y eso llega, por supuesto, a manos de los consultores para que puedan realizar sus acciones de campaña en base a un plan estratégico. ¿Qué recomendaciones se podría dar a la ciudadanía para interpretar críticamente los resultados de las famosas encuestas, ¿no? Y no dejarse influenciar? Bueno, ya he mencionado algunos aspectos. Reitero el hecho de que en estos tiempos las encuestas se estén utilizando como herramienta de marketing político para crear expectativa de un candidato de pronto que sea desconocido, ya le van nombrando y le van haciendo que escale poco a poco. Se está utilizando de esa manera, pero una vez más, una encuesta tiene validez cuando tiene una ficha técnica que ha sido realizada con rigor metodológico. Estas encuestas que circulan por WhatsApp, estas encuestas de Facebook, es una visión parcializada de la realidad. No es excluyente, sirve sí como una referencia, pero de ninguna manera se puede hablar de una representación de toda la población en su pensamiento. La opinión pública se conforma de muchos otros elementos y una de ellos, claro, es una encuesta de línea base, pero hay otros factores también que contribuyen a la formación de la opinión pública. Es como un engranaje. Es una rueda chiquita, una mediana, una más grande, y todo tiene que moverse de manera sincronizada para dar los resultados esperados, y para eso se requiere otro tipo de investigaciones también, no solamente las encuestas cuantitativas, sino también hacer estudios cualitativos, que eso, bueno, ya es más avanzado. Aquí en Pastaza no lo conocen mucho, no sé si alguien lo practicará. A nivel nacional sí lo hacen, hacer, por ejemplo, focus group, mapas mentales, donde ya hay otro tipo de preguntas a la población. Por ejemplo, a una persona o un grupo de personas se le presenta la fotografía de un candidato conocido y le piden que relacione con un animal. Ahí se va obteniendo cierta información que está en la mente inconsciente y se llega a datos realmente bastante asombrosos. Interesante. Es el diálogo que estamos manteniendo ya en la parte final casi con Gustavo Tustón, hablando de cultura política y un poco de detalles en torno a lo que está viviendo nuestro país y lo que se avecina este próximo domingo. Finalmente, estimado Gustavo, ¿qué mensaje le darías a la ciudadanía, ¿no? Que se sienten descontentos con la política y que dudan también el momento de ejercer su voto, porque como te decía hace un momento, uno se da el voto y resulta que a la vuelta, ni siquiera al mes, 2 meses, te arrepientes de haber dado el voto por tal o cual persona? ¿Y cómo llegamos a ellos? Bueno, reflexionando mucho. Ojalá podamos hacerlo, porque estamos llenos de problemas. Es difícil decirle a la madre de familia que tiene 2 o 3 hijos que darles de comer todos los días y que no recibe su pensión de alimentos. Es difícil decirle al trabajador que tiene deudas en el banco que se ponga a revisar los planes de gobierno de tanta cantidad de candidatos, tanto a la presidencia como a asambleístas nacionales, imagínense, parlamentarios andinos, asambleístas provinciales. Aquello es bastante complicado, pero y aparte de todo, también funciona el efecto de la publicidad, Queta, porque resulta que actuamos a veces de manera inconsciente y ese es el poder de la propaganda política. A veces de manera inconsciente nos generan estímulos que llegan a nuestro cerebro y, por ejemplo, en estos momentos todavía hay un alto porcentaje de indecisión que en el momento, horas antes y en el momento que está frente a la papeleta, finalmente toma una decisión la persona y a veces es de manera inconsciente por los estímulos que recibimos en la publicidad. Le voy a dar un ejemplo, estimada Ketita. En mi caso particular, no soy aficionado del fútbol, pero si me ponen al frente una foto de Lionel Messi, yo lo reconozco porque es tanto el bombardeo publicitario que le queda en la mente inconsciente. Eso también pasa en publicidad. Así funciona. Hay estudios en el que, por ejemplo, si yo a usted le muestro en este momento una cartulina de color amarillo y luego le pido que me diga el nombre de una fruta, esos experimentos se han hecho y el 90% de personas dicen plátano.
o porque ya fue estimulado por un color. Así funciona la publicidad. A veces somos víctimas de la sugestión y de la manipulación también. Y salir de aquello es complicado. Pero si nos damos unos minutitos de nuestro tiempo, reflexionamos concienzudamente, preguntamos a una persona que conozca un poco más de nosotros, si analizamos, al menos aquí en provincias como la nuestra, que estamos más cerca y nos conocemos prácticamente entre todos, si analizamos cómo fue la persona antes de ser candidato, pues vamos a tener mejores nociones y elementos para ejercer un voto informado y responsable. Al criterio tuyo, Gustavo, cuando la persona dice, bueno, ya toca votar porque es una responsabilidad y te sirve la papeleta. De ahí, gane el que gane, yo tengo que trabajar y punto. Gane el que gane, tenemos que trabajar porque eso nos hace personas con dignidad. No podemos esperar que nadie nos regale. Entonces, eso, olvídense que siempre vamos a tener que trabajar y nadie nos va a regalar. Pero la política es muy importante y necesaria porque es aquella que es como estar dentro de un barco y elegir al mejor capitán. No va a poner a cualquier persona, no como dejarse llevar por la desidia simplemente. Para que conduzca ese barco, pues vamos a tener que elegir a la persona con mayor capacidad, facultad. Miren ustedes, para una señorita secretaria en cualquier empresa privada, se le exige una carpeta con una serie de requisitos. Hay unas 150 carpetas por un aspirante y es elegida la mejor. ¿Cómo no vamos a tener la gran responsabilidad de elegir al mejor perfil para aquella persona que va a guiar los destinos del pueblo? Ahí la importancia. No es porque nos va a dar de comer o vamos a dejar de trabajar. Eso nunca ha ocurrido en la historia. Tenemos que elegir bien porque en nuestros gobernantes está el presente y futuro de nuestro país. Que si no elegimos bien, pues vamos a seguirnos hundiendo en la decadencia en la que ya estamos. Por eso es importante, amigos, amigas, que usted reflexione, razone y ese gran poder que le ha dado a través del sistema democrático de elegir a nuestros gobernantes, lo haga bien, porque no toda la vida tampoco hemos tenido democracia. El último periodo retornó el Ecuador a la democracia en el año de 1979, ya que antes vivíamos en un régimen de triunvirato militar, en un totalitarismo que uno no tiene la capacidad de expresar sus pensamientos. La democracia llegó luego de muchos años de lucha y nos han entregado ese gran privilegio que ahora no lo valoramos y tenemos que aprender a ser responsables. Muchas gracias a Gustavo Tustón en esta reflexión y en este conversatorio donde lo que pretendemos, como lo habíamos dicho hace un momento en el inicio, es simplemente tener esta cultura política, reflexionar como lo ha dicho Gustavo y simplemente crear estos espacios para poder nosotros también darnos un tiempito y tomar la decisión correcta. Gracias, Gustavo, por estar acá. Podríamos tener otra conversación más luego porque el tema es amplio. El tema es muy amplio y también necesitaríamos otros argumentos también. Gracias, Gustavo, por estar con nosotros. Tu despedida. Muchísimas gracias por la gentil atención. Gracias a Ketita, Juan Jaramillo por invitarme y estoy siempre a las órdenes para poder expresar nuestros comentarios.